Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida a través de nuestros distintos medios internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve en la ciudad de Guayana, también en Venezuela, en los Estados Unidos, vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ver, nos quedaron muchas notas pendientes antes de llegar bajo la lupa, por esa razón no escuchan el insert de nuestra sección de la segunda parte del programa, y una de ellas tiene que ver con México. El hecho es que queremos hablar de la batalla entre Anaya y Meade, la cual sitúa a AMLO o a Manuel López Obrador como favorito en México. Esta nota la publica nada más y nada menos que El País de España. México enfila 90 días definitivos para su futuro. El viernes arrancó oficialmente la campaña que viene prolongando desde hace meses y en la que Andrés Manuel López Obrador camina victorioso en los sondeos, más por los errores de los demás que por sus propios aciertos. En su tercer intento y último, según ha dicho, por llegar a Los Pinos, el líder de Morena se beneficia de la guerra, desatada entre sus dos rivales, Ricardo Anaya del Frente y José Antonio Meade del PRI, por ver quién se afianza a la segunda plaza. Nadie duda de que la batalla, la batalla final será un cara a cara. A favor de López Obrador juega también que la sensación de hartazgo y desencanto de la sociedad mexicana ante el régimen actual, plagado de corrupción y con los niveles de inseguridad más altos que se conocen, es mucho mayor que el del miedo que genera su eventual llegada al poder. Un temor aún latente, sobre todo en el sector empresarial, pero difuminado respecto a las dos anteriores contiendas. El 1 de julio, cerca de 90 millones de mexicanos elegirán no solo un nuevo presidente, también a 9 gobernadores, incluido el de la capital, 500 congresistas, 121 senadores y más de 3.000 cargos locales. La elección más grande de la historia del país se antoja también la del cambio. Después de 70 años de gobierno, el hegemónico del PRI, de 2 sexenios de alternancia con el PAN y el regreso del poder del tricolor, todos los candidatos apelan de una u otra manera más o menos creíble a romper con lo establecido. López Obrador, de 64 años, candidato de más edad, encarna para muchos la ruptura más abrupta. Líder de Morena, la formación que creó tras abordar el Partido de la Revolución Democrática o PRD tras las últimas elecciones, y en el que nadie pone en duda su liderazgo, parte como favorito en casi todas las encuestas desde hace meses. No solo es eso, López Obrador, el aspirante más conocido, también quien centra toda la atención. La mayoría de informaciones relacionadas con él, sean positivas o negativas, tienen más eco que las de sus rivales. Se parece mucho, por ejemplo, a la posición de Gustavo Petro en Colombia y en términos de recall, a partir de lo que pueda decir, sea positivo o negativo. Una muestra, nos dice esta nota del País de España, una entrevista reciente en televisión captó muchísimo más protagonismo en audiencia y en las redes sociales que la que se emitía a la misma hora de Meade. El importante liderazgo inicial de AMLO puede no ser fácil de deshacer en los 100 días que restan hasta las elecciones, salvo un error importante en la campaña, aseguraba un reciente informe de Goldman Sachs, que acentúa la sensación compartida por la mayoría de analistas de que el principal problema de López Obrador, escúchenlo bien, es él mismo. Una nota bien interesante que nos publica El País de España. América Latina también está muy atenta, digamos, no solo América Latina,
en especial, diría todo el continente, porque Estados Unidos también mira con ojos recelosos esta elección de 90 días, a entender lo que pudiese ocurrir de tener a López Obrador como próximo presidente de México en función a lo que ha sido su relación, o al menos lo que sus principales contendores indican, su relación y su afinidad con la izquierda latinoamericana y todo lo que eso conlleva. Así como Gustavo Petro ha sido el ojo del huracán, haciendo una comparación con quien fue su admirado amigo Hugo Chávez en Venezuela, pues así ocurre con López Obrador. Por cierto, acoto que este último fin de semana apareció Gustavo Petro diciendo que Hugo Chávez no fue dictador, pero Maduro sí lo es, tratando de desvincular las ideas del chavismo, que son las que han llevado al país, a Venezuela, hasta donde ustedes y yo conocemos que se ha derivado toda esta crisis nacional. Pero bueno, fíjense que hablando de México, no desviándonos tanto, bajando a Colombia, la BBC de Londres nos trae una nota publicada por Alberto Najar, el periodista Alberto Najar de la BBC Mundo de Ciudad de México, que nos titula 5 razones que hacen históricas las elecciones presidenciales en México. También lo queremos compartir aprovechando este recorrido informativo por el continente. Algunos creen que las elecciones presidenciales de este 2018 en México son las más importantes desde 1910. Ese año, pues la elección del entonces presidente Porfirio Díaz provocó la Revolución Mexicana, que causó la muerte a 1 millón de personas y cambió la vida del país. Otros, en cambio, ven los actuales comicios como una competencia muy reñida, como pocas veces en décadas. Pero en lo que casi todos coinciden es que este 1 de julio, cuando los mexicanos eligen al sucesor o sucesora del presidente Enrique Peña Nieto, es un proceso como no había ocurrido en casi un siglo. Aunque tienen algunos meses en recorridos por el país, oficialmente la campaña empieza apenas este 1 de abril. Es la recta final de un proceso donde hay temas inéditos como la participación de candidatos independientes o el voto por primera vez de nada más y nada menos que de 11 millones de personas, de jóvenes. Recordemos que el total del padrón electoral es de 90 millones, bueno, hay 11 millones nuevos electores. BBC Mundo, de hecho, presenta estos 5 elementos que hacen histórica la elección presidencial en México. Lo primero es una elección gigante. Son 4 los candidatos en disputa por el gobierno de México. Margarita Zavala, ex militante del Partido Acción Nacional y quien presenta, por ejemplo, como independiente. También José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México, formada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional o el PRI, junto con los partidos Nueva Alianza, que es el PANAL, y Verde Ecologista de México. También contiende Ricardo Anaya, de la coalición por México, al frente creada por los partidos de la Revolución Democrática o el PRD, Movimiento Ciudadano MC y el PAN. Y el último contendiente es Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Movimiento de Regeneración Nacional o Morena, con los partidos del Trabajo, el PT, y el Encuentro Social o el PES. El 1 de julio, además de elegir al presidente, los mexicanos votarán por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales. Según el Instituto Nacional Electoral o el INE, hay 18.311 puestos públicos en disputa. La primera vez que se eligen tantos en un solo proceso. Hay otros números, por ejemplo, la lista nominal de electores es de 89 millones de personas, el más alto de toda la historia mexicana. Desde octubre pasado, cuando inició el periodo electoral, y hasta el 1 de julio, se estima que se difundirán cerca de 60 millones de mensajes de los candidatos en radio y televisión. Es un proceso enorme y también claro. Es decir, ¿a dónde vamos? Según datos del INE, incluso hablando en términos monetarios, hay información concreta. Ese dinero para financiar a partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales rondará casi
33 mil millones de pesos, unos 1.800 millones de dólares, sin contar el gasto que realicen los candidatos con financiamientos privados. Imagínense de qué estamos hablando. Lo segundo tiene que ver con una gran pregunta que nos hace la BBC Mundo. ¿Es la hora de la izquierda? En la contienda presidencial del 2018, el nombre que más se repite en medios tradicionales y redes de internet es el de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el sondeo realizado por Glac Pulso en la red del diario El Financiero revela que entre el 17 y el 23 de marzo pasados, López Obrador obtuvo casi 690.000 referencias en Internet. De los 4 candidatos presidenciales, él es el que más se menciona en redes sociales y se nota en las encuestas. Desde mediados del 2017, prácticamente todas las mediciones sobre la intención de voto ubican como puntero al candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, fíjense que no es la primera vez que López Obrador encabeza estos sondeos electorales, pues para el 2006 también arrancó como favorito, pero oficialmente perdió la contienda. Ustedes recordarán aquella polémica en torno a lo que declaraba que había sido un robo de su elección, bueno, a partir, por supuesto, de lo que decían las encuestas y el resultado obtenido. Ahora, analistas políticos como Sergio Sarmiento ven un escenario distinto. Si no comete errores, tiene segura la presidencia, pues no lo rebasarán sus contrincantes, según dijo el diario La Reforma. Una ventaja del candidato en esta contienda es que algunos de sus antiguos adversarios están en su equipo. Además de esto, mantiene una nueva actitud, a diferencia de la campaña como el 2006. Ahora López Obrador procura alejarse de las controversias, incluyendo, por supuesto, la izquierda, un mensaje en el que él suele decir que es un mensaje de amor y de paz. El tercer elemento tiene que ver con un fantasma que reaparece. Un tema tabú en México desde que se prohibió en 1933 regresa a los actuales comicios. Se trata de la reelección, que durante décadas se mantuvo ajeno a la discusión política. Hasta el 2014, cuando cambiaron las leyes electorales, este año se permite que alcaldes, diputados y senadores contiendan en la campaña para procurar de nuevo el mismo puesto. Son por ahora los únicos autorizados para hacerlo. Pero a diferencia de lugares como en los Estados Unidos, donde los legisladores pueden reelegirse durante décadas, incluso en México solo se permite por un máximo de 12 años. Sin embargo, hay pocos candidatos para la reelección. De las miles de posiciones en disputa, unas decenas buscarán de nuevo el voto de sus electores. El número definitivo se conocerá en las próximas semanas cuando el INE termine de revisar los expedientes de los precandidatos. El cuarto punto que nos destaca la BBC Mundo tiene que ver con el drama de los independientes, algo que también hemos visto en Costa Rica, algo que también hemos visto en Colombia y en otros países de nuestra América. Durante 66 años en México, la única forma de participar en una elección era con el respaldo de un partido político. Los candidatos independientes fueron prohibidos en 1946 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Desde entonces hubo algunos intentos de ciudadanos por contender en los comicios, pero su participación fue decretada como ilegal. El candado se abrió con la reforma electoral del 2012. Este año se registraron 48 personas como candidatos independientes a la presidencia del país. Para contender, debían conseguir el apoyo de al menos 866.593 personas con el derecho a voto, a quienes se escaneó su credencial de elector con una aplicación del INE. Al final, solo 3 candidatos llegaron a la meta, pues entregaron casi el doble respaldo necesario. El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, el ex senador Armando Ríos Peter o el Jaguar y Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. Los 3, por cierto, fueron militantes de partidos políticos antes de presentarse como independientes. Pero los 2 primeros quedaron descalificados. El INE, de hecho, rechazó la mayor parte de los apoyos, tanto al Bronco como al Jaguar, porque resultaron falsos.
Y aunque la esposa de Calderón se le rechazó por irregularidades, el 45% de sus apoyos, digamos que restaron, fueron apenas suficientes para validar su registro. La decisión del INE causó controversia a muchos, como la activista María Elena Morena, presidente de la organización Causa en Común, pidieron de hecho descalificar a la candidata. Y el último punto que nos destaca la BBC Mundo en esta segunda parte del programa, que se nos ha llevado prácticamente el tema de México, absolutamente todo el bloque, todo el segundo bloque, tiene que ver con la balanza millennial. Fíjense que seguimos con las coincidencias. Hablar hoy día de elecciones es hablar, por supuesto, de la importancia cada vez más magistral de los jóvenes y de los millennials, y no es por simple capricho, es por una cantidad estadística, numérica, que les hace ser una fuerza específica. Ya ustedes lo acaban de ver, al menos 11 millones de nuevos votantes van a estar en esta elección. Por ejemplo, el caso colombiano, se sabía que para el 11 de marzo las elecciones al Congreso no iban a participar los millennials, por lo tanto el resultado electoral no iba a ser directamente proporcional al de la primera vuelta del 27 de mayo en Colombia. ¿Por qué? Porque se incorporaría el voto millennials, el que al menos hasta el cierre de esta edición apoya en su mayoría a Gustavo Petro. Ahora fíjense que hablando de México, insistimos, estamos tratando de hilvanar lo que ocurre, lo que acontece en todo el continente. En el caso de México, ellos pueden definir el destino de la elección presidencial. Se trata de 12 millones de jóvenes, les acabo de comentar. Inicialmente se hablaba de 11, aquí estamos retratando, al menos BBC retrata que son 12 millones de jóvenes que este 1 de julio votarán por primera vez. De acuerdo con especialistas, su participación puede ser fundamental, no solo por el número que representan, sino porque la mayoría no tiene una preferencia política específica. Según académicos como Margarita Elizondo de la Universidad Nacional Autónoma de México o UNAM, es en esta parte de la población donde los partidos y autoridades electorales deben concentrar su atención. Y un elemento adicional, escúchenlo bien, la mayoría de estos votantes primerizos pueden estar ajenos a las descalificaciones entre los candidatos. Un ejemplo es la acusación contra López Obrador de que si gana los comicios aplicaría un gobierno similar al del polémico expresidente Luis Echeverría entre el 70 y el 76. En este periodo el país padeció al inicio una grave crisis política que empezó a superar solo 2 décadas después. Pero a los jóvenes el nombre del exmandatario nada les dice, afirman analistas como Ana Paula Ordorica. Asustar con que López Obrador implica el regreso de Echeverría es hablar sobre algo que no comprenden. Estos electores, escribió en el diario El Universal de México. Los candidatos presidenciales entonces necesitan pues el fiel de estos jóvenes para inclinar para ellos la balanza electoral. Interesantísima nota que nos ha publicado la BBC Mundo. Les agradecemos, por supuesto, por este material. De hecho, según las encuestas, y yo creo que se nos va a ir completamente la segunda parte, ya definitivamente se nos va a ir el análisis de México. López Obrador, según El País de España, estamos regresando al País de España, es el favorito en las encuestas y tiene, escuchen bien el porcentaje, 79% de probabilidades de ganar. Ustedes saben que desde este espacio les he dicho que en las encuestas hay que creer solo la mitad. Hemos visto cómo se han equivocado en América Latina, cómo se han equivocado en los Estados Unidos, cómo se han equivocado en Europa también. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que al menos lo que se indicaba en términos de encuestas electorales para el 11 de marzo en Colombia, hubo coincidencia, El País de España estuvo detrás de esas encuestas y ahora está presentando las propias en el caso de México. El hecho es que la primera predicción, recuerden que apenas se está lanzando al ruedo oficialmente la campaña presidencial este 1 de abril en México, pues la primera predicción electoral del país coloca al líder de Morena como presidente más probable con el 79%
ya por descontado, seguido de Ricardo Anaya con apenas el 16% y José Antonio Meade con el 5%. Fíjense que nos presenta una infografía de oráculos y pues elaboración, por supuesto, del país España, que nos presenta, como les comentaba, en cada encuesta hay columnas promedio, 41,2%, López Obrador en términos electorales, Anaya 28,2, Meade 21,9, Zavala 5,6 y otros 3,2. Esto, por supuesto, arroja, según el modelo estadístico, una probabilidad de elección del 79% para López Obrador. Insistimos, una cosa es el porcentaje de favoritismo, es decir, si usted saliera hoy a votar en México, ¿por quién votaría? Ese porcentaje sería el 41%, pero a partir del modelo predictivo, el 79%, digamos, hay una probabilidad del 79% a que López Obrador quede elegido como presidente de México. Pero bueno, ya nos toca hacer punto final a nuestra edición de hoy. Se nos ha ido muy rápida, como de costumbre. A ustedes 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Edición número 643. Les esperamos para mañana en nuestra edición 644, en la cual estaremos en vivo con todos ustedes analizando los resultados, entre otros, por supuesto, los resultados electorales en Costa Rica. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.